Bienvenidos a la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy vamos a ver cómo estudiar bacteriología especial. En líneas generales, el estudio de la microbiología suele ser muy desalentador porque requiere de habilidades y de competencias tales como la memoria, la asociación, y necesitamos desarrollarlas y ponerlas en práctica. Es por eso que decidimos hacer este pequeño video tutorial. Solamente recuerden una cosa, no hay atajos. La única manera de aprender bacteriología es estudiando. Los primeros que vamos a ver son tips de índole general. Hay que comprarse un calendario. Recuerden que microbiología no es la única materia que están cursando y entonces necesitan ordenarse con respecto a los parciales de las diferentes materias. Compren un calendario, pónganle color, rellénenlo con las fechas claves, cuándo hay que presentar trabajos, cuándo hay evaluaciones. El segundo consejo es administrar bien el tiempo. Si bien aparentemente el tiempo es algo que nos está sobrando en este momento, esa no es una realidad. Si no ponemos horas y días fijos de estudio, lo que hacemos es una tendencia a estudiar durante todo el día, pero de una manera menos eficiente. El tercer consejo de índole general es que hagan sus propios apuntes. Esto tiene un valor inestimable para el cerebro. El cerebro necesita, además de que ustedes lean, que desarrollen otras habilidades como la escritura y el dibujo. Eso ayuda a anclar los conocimientos. Duerman bien. Un cerebro que no está descansado es un cerebro que no aprende. Y por favor diviértanse en el camino. Sé que este es un consejo difícil de seguir, sobre todo cuando hablamos de microbiología. Busquen la vuelta, agreguen notas graciosas a sus apuntes, busquen dentro de las bacterias que vamos viendo cuáles son las bacterias más importantes en el ámbito profesional que ustedes quieren desempeñarse. Si quieren hacer animales silvestres, ¿cuáles son las bacterias que afectan a los animales silvestres y a cuáles? Si quieren hacer grandes animales, ¿cuáles son las enfermedades más comunes y las bacterias, virus u hongos que afectan a esos grandes animales? Pero por favor, enamórense del tema que están estudiando. Estas son sugerencias de índole específicas. La primera es que ordenen las bacterias por grupos. Esto tiene un valor conceptual enorme. Si tenemos una serie de bacterias gram positivas que comparten características, hay que agruparlas para poder minimizar la cantidad de características que tenemos que aprender. Por poner un ejemplo, la familia Enterobacteriaceae comparte un montón de características comunes, como por ejemplo todos son bacilos gram negativos, son aerobios anaerobios facultativos, son no esporulados, ¿sí? Y hasta ahí las características comunes. ¿En cuáles difieren? Pueden o no ser móviles y pueden o no ser capsulados. Entonces, al agruparlo lo que hacemos es decir, todas las familias Enterobacteriaceae son bacilos gram negativos, aerobios anaerobios facultativos y son no esporulados. Las únicas dos características que son diferenciales serán estudiadas por género. Y esto va concatenado al segundo consejo, que es estudiar excepciones. Como dijimos, en la familia Enterobacteriaceae las únicas dos excepciones son movilidad y cápsula. Pues bien, son las excepciones que se estudiarán por separado. Otro ejemplo muy patente es el de las bacterias esporuladas. Vamos a estudiar en todo el cursado solamente dos familias, dos géneros que son esporulados, que son el género Clostridium y el género Bacillus. Pues bien, si estoy estudiando cualquier otra bacteria y llega el momento de decir si es esporulada o no, si no es Bacillus y no es Clostridium, no es esporulado, punto. El tercer consejo, usar gráficos, dibujos, mapas conceptuales, cuadros comparativos. El hecho de tener la posibilidad de acceso a los power de la cátedra hace que ustedes tengan las fotos que cada uno de los docentes va subiendo. Esto ayuda muchísimo a la memoria y a unir el tipo de bacteria, la tinción de Gram, con la colonia que va a desarrollar. Otra forma es hacer los dibujos. Dibujen, hagan mapas conceptuales. Si saben hacer cuadros sinópticos también pueden hacerlos. Y los cuadros comparativos son sumamente útiles. Por ejemplo, si hacemos un cuadro que compare la morfología de la bacteria
con la tinción, con las características, con los factores de patogenicidad y con los huéspedes susceptibles, ¿sí? Hagan cuadros comparativos. Después tenemos otro consejo, que es hacer tarjetas o fichas. Ya les voy a mostrar cómo se hacen. Jerarquizar las bacterias según la importancia, también les voy a desarrollar. Utilizar palabras claves y síntomas definidos. No hagan excesos, ¿sí?, de información. El último consejo es repasar conceptos generales. No crean que porque hemos pasado bacteriología general, esos conceptos quedaron en el olvido, ¿sí? Vamos a tener que volver a repasar metabolismo, genética, factores de patogenicidad, hábitat. Todo eso son cuestiones que vamos a tener que tener presentes. Vamos por el consejo de hacer tarjetas o fichas. Esta es una ficha, ¿sí? Acá podemos observar que ponemos morfología, hábitat y ecología, especies afectadas o huéspedes susceptibles, la enfermedad que produce, si es una zoonosis o no, cuáles son los factores de patogenicidad, cómo es el cultivo, el crecimiento de los microorganismos y, sobre todo, con alguna palabra clave, cuál es la importancia de este microorganismo. Estas fichas van a quedar disponibles en el aula de la cátedra para que ustedes las puedan rellenar. Algo que tiene la ficha también es el GAMEC, que ahora les voy a explicar qué es, y un sistema de semáforos. Las tarjetas se refieren a un sistema de repaso de preguntas y respuestas. Lo que hacemos es cortar papeles, en un lado escribir una pregunta o un microorganismo y en el anverso escribir las respuestas o las características de ese microorganismo. Las tarjetas de preguntas y respuestas son un método sumamente efectivo y divertido para el repaso. Las pueden hacer individualmente o pueden juntarse en grupos, aunque sea grupos virtuales, para poder repasar. El sistema de semáforo es un sistema desarrollado por la cátedra que nos indica de una manera visual cuáles son los microorganismos de mayor importancia. En rojo, los muy importantes. Estos microorganismos vamos a tener que desarrollar todo, absolutamente todo, que es la morfología, la tinción de Gram, la respiración, la movilidad, la formación o no de esporo, la formación de cápsula. Pero además vamos a necesitar desarrollar el hábitat o ecología, los huéspedes susceptibles, la enfermedad y los síntomas que producen, el mecanismo de transmisión, los factores de patogenicidad y la patogenicidad, cómo produce la enfermedad, cómo se desarrolla, ¿qué más? Si es o no una zoonosis y cuál es la importancia de esta enfermedad. En amarillo tenemos microorganismos importantes. Estos microorganismos pueden variar según el sitio, según el huésped susceptible o la región geográfica. Por eso, en algunos momentos, un microorganismo amarillo puede pasar a ser rojo o verde, según la zona. En amarillo deberemos saber prácticamente todo de la enfermedad, también la morfología, la tinción de Gram, la respiración, todo eso lo vamos a tener que saber de todos. Si el GAMEC lo vamos a tener que saber de todos los microorganismos. Pero además vamos a tener que saber los huéspedes susceptibles, la enfermedad y los síntomas. Vamos a tener que saber uno o dos factores de patogenicidad del microorganismo y si es o no una zoonosis, aunque si fuera una zoonosis estaría en rojo y no en amarillo, y la importancia. En verdes son microorganismos de menos importancias. No son microorganismos que no debemos estudiar. Si no fueran microorganismos estudiables en medicina veterinaria, no los hubiésemos puesto en el programa. Como son menos importantes, necesitamos saber lo mínimo indispensable: la morfología, el GAMEP, los huéspedes susceptibles, la enfermedad y los síntomas que se producen. En celeste decidimos poner en celeste los microorganismos que producen infecciones solamente en medicina humana. Esta decisión estuvo basada en que muchos libros mencionaban microorganismos que no tenían importancia en medicina veterinaria, pero sí en medicina humana, ¿sí? Entonces, en celeste, solamente los de medicina humana.
En cuanto a la representación gráfica, vamos a poner, por ejemplo, Brucella abortus. Brucella abortus, en pocas palabras, ¿sí? Si yo tengo que rellenar en pocas palabras, palabras claves o gráficos, digo que es una enfermedad que afecta a los bovinos, que es una enfermedad crónica, es un rojo absoluto, es decir, que es una de las bacterias más importantes que vamos a tener, es de distribución mundial. En hembras se presenta con abortos a términos, es decir, abortos grandes, o terneros nacidos muy débiles. La brucela es una bacteria que afecta al útero de los bovinos, específicamente a los cotiledones, buscando un azúcar que es del cual se alimenta, que se llama eritritiol. Palabras claves, ¿sí? En machos va a producir orquitis o epididimitis u orquiepididimitis. Se transmite a través de la cópula entre machos y hembras o a través del hábitat y el agua contaminados por los productos de abortos de las hembras. Es una enfermedad que va a producir grandes pérdidas económicas y cierre de mercados. Cuando aparece un hombre es porque es una zoonosis. En este caso, un hombre pintado de violetas es porque es una zoonosis ocupacional de médicos veterinarios. También agregué un estetoscopio para acordarme de esto, es que es una zoonosis ocupacional dada por seres humanos, por veterinarios que no utilizan guantes y no se cuidan al momento del tacto, ¿sí? De la palpación o de la asistencia a abortos. El dolor es porque hay grandes dolores articulares crónicos. Otra forma de contagio es a través de la leche cruda, ¿sí? Por eso puse el vasito de leche. Todo esto son cuestiones que me hacen acordar a mí de lo que tengo que saber de Brucella abortus, ¿sí? Los apuntes están destinados a recordarme a mí las cuestiones fundamentales y no a mis compañeros. Vamos a usar reglas mnemotécnicas. ¿Cómo podemos hacer para acordarnos de toda la información y de cada una de las bacterias? Vamos a ver lo que nosotros denominamos el GAMEC. El GAMEC es un acrónimo, ¿sí? Por GRAM, ¿sí? Aerobio o anaerobio, respiración, movilidad, esporulación y cápsula. Lo que vamos a hacer es desarrollar un sistema de puntos, cruces o puntos, cruces, símbolos o abreviaturas que me hagan acordar. En el caso de utilizar puntos, los puntos arriba significan positivos, los puntos abajo significan negativos. En el caso de la G, de gram, si pongo un punto arriba es gram positivo, si pongo un punto abajo es gram negativo. En el caso de respiración, yo les recomiendo que lo hagan con abreviaturas, ¿sí? Porque necesitamos aclarar no solamente si son aerobios o anaerobios, que podría ser punto arriba y punto abajo, sino que también necesitamos recordar si dentro de aerobios son aerobios estrictos, aerobios anaerobios facultativos o aerobios microaerófilos. Y dentro de anaerobios necesitamos acordarnos si son anaerobios estrictos o anaerobios aerotolerantes. Movilidad, punto arriba móvil, punto abajo inmóvil. Esporulado, punto arriba esporulado, punto abajo no esporulado, capsulado igual. Vamos a ver todo esto en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, listeria. Listeria, decimos que primero y principal, la morfología. Listeria es un bacilo. Es un bacilo gram positivo, aerobio, es móvil dependiendo de la temperatura a 28 grados centígrados, menos de 28 grados centígrados, temperatura de refrigeración es móvil, a 37 grados es inmóvil, por eso puse los dos puntos, es no esporulado, no capsulado. Una ayuda a memoria fácil también podría ser hacerlo con la mano. Si nosotros tomamos en cuenta que el dedo pulgar es la G de GAMEC, el índice es la A, el dedo medio es la M de movilidad, el anular es la E y el dedo meñique es la cápsula. De esta manera, el dedo cerrado es negativo, el dedo abierto es positivo.
¿sí? Dedos para abajo negativo, dedos para arriba positivos. Recuerden, la G es el pulgar, el A el índice, el M es el medio, el E es el anular y el C es el meñique. El primer ejemplo que les voy a poner, en este caso todos los dedos están para abajo o cerrados, sería el equivalente a una bacteria gram negativa, anaerobia, inmóvil, no esporulada, no capsulada. Segundo ejemplo, ¿sí? Tengo solamente dos dedos para arriba, es una bacteria gram negativa, aeróbica, móvil, no esporulada, no capsulada. Tercer ejemplo, ¿sí? Es una bacteria gram positiva, aeróbica, inmóvil, no esporulada, no capsulada. Cuarto ejemplo, bacteria gram positiva, aerobia, inmóvil, no esporulada y capsulada. Quinto ejemplo, dos dedos arriba, bacteria gram positiva, anaerobia, móvil, no esporulada, no capsulada, ¿sí? Es una manera fácil de poder acordarse, sobre todo en el momento de las evaluaciones. En definitiva, no importa si ustedes tienen un estilo de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, el mejor consejo que les podemos dar es que estudien mucho. Muchas